decir claramente que es importante que nosotros sepamos bien, Dios está llamando a un pueblo valiente y esforzado en esta temporada que viene. Sé que para algunos ha sido muy difícil todo esto que ha sucedido. Algunos inclusive han pasado enfermedad, han pasado momentos de dolor, de enfermedad, y han estado en situaciones familiares. Tal vez ha tenido falta de economía, falta de trabajo, falta de fuerza, de vigor, de fortaleza, o se ha sentido enfermo y ha estado de alguna manera aislado en su propia casa. Pero quiero decirle que aún ahí, en medio de todo esto, el Espíritu de Dios sé que va a seguir trabajando y operando en su corazón, porque el anhelo del Señor es levantar a la iglesia, una iglesia que sea valiente y que se esfuerce para lo que va a venir. No podemos ser igual y los mismos en lo que Dios preparó y ha preparado para lo que viene. No podemos ser igual. Así que hoy vamos a ver una palabra que tal vez usted ya ha escuchado, pero que en el caso nuestro es que el Espíritu de Dios anhela levantar a los valientes y esforzados y decirle a la iglesia: te mando que te esfuerces y seas valiente. Así que en la palabra de Dios, en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 5 al 9, un pasaje tal vez que usted ha leído, sabe, conoce, lo vamos a ver junto con otros pasajes. Pero el propósito de todo esto es que, mire, en el pasado sé que gente, personas o inclusive usted o yo fuimos cobardes. Cobarde quiere decir alguien que no tiene la valentía de poder brincar los obstáculos o poder hacer aquello que el Espíritu de Dios nos está demandando o nos está mandando a hacer. Así que sin duda alguna el hombre viejo, quiere decir el hombre sin Dios, es un hombre lleno de temores, es un hombre cobarde, es un hombre que no quiere hacer la voluntad de Dios, es un hombre que va pegado y va caminando al pecado, a las cosas del mundo, a las cosas que no son de Dios. Pero resulta que al llegar a los pies del Señor Jesús nos encontramos que el hombre viejo todavía se quiere rebelar y todavía el hombre viejo quiere seguir caminando en temores, en miedos, en cobardía, cuando no ha sido ni es el propósito de Dios que así sea. Y yo le puedo decir de mi vida, cuando yo no conocía al Señor Jesús, tenía muchos temores, tenía miedos, era cobarde, podemos decir. Y me recuerdo, hace rato estaba acordándome o en la mañana, que cuando yo era un niño tenía muchos temores, muchos. Y entonces una de las cosas que tenía temor era a la oscuridad. Tenía temor y vivía en el rancho. El rancho era un lugar oscuro. No había luz eléctrica como ahora. Bueno, ya hay luz eléctrica en el rancho, pero en mi tiempo no había. Y entonces nos alumbrábamos con lámparas de pila Rayovac, Águila Negra. No había para más. Y unas lamparitas que muy apenas alusaban. Y eso era cuando había, y cuando no, pues vence el temor. Y entonces a mí me daba mucho miedo la oscuridad, sobre todo andar ya de noche en los caminos solos y andando solo y a solas. Y entonces me daba miedo. Y en una ocasión me mandaron a la tienda, al mercado, así se llamaba el lugar donde estaba la tienda, del mercado. Me mandaron ahí y a mí no me gustaba ir. Estaba como a unos 800 metros, 1 kilómetro tal vez, pero había que pasar por veredas. Y entonces yo me acuerdo que cuando yo iba, casi se hacía de noche y yo me fui corriendo. Pero cuando regresé, ya se estaba haciendo de noche. Y entonces, cuando yo regreso, empiezo a ver que hay animales, que hay coyotes, que hay animales feroces que están sobre mí. Y entonces yo veo cómo se empiezan a mover y yo empiezo a correr despavoridamente. Y yo corro porque tengo miedo. Llego a la casa todo agitado, claro, como niño valiente no digo nada.
Porque si tú dices, y luego dices, no, eres un cobarde, realmente lo era y tenía miedo. Y entonces otro día, cuando yo paso otra vez por ahí para ir a la escuela, porque quiero decirle que si iba a la escuela, iba a la primaria, y cuando yo paso otra vez por ahí, en el transcurso de la mañana para ir a la escuela, me doy cuenta que lo que yo pensé que eran animales feroces, coyotes que me querían corretear, eran unos troncos que habían dejado ahí cuando habían cortado algunos árboles. Y yo ese día, cuando los veo en la mañana, me doy cuenta que todo estaba en mi mente, en mi corazón, en mis pensamientos, en mi andar, en mi caminar, porque había temores, había miedos en mí siendo un niño. Cuando llego a los pies del Señor Jesús siendo un joven, tengo todavía temores. Hay miedos, hay temores. Miedo al fracaso, miedo al que dirán, miedo a no hacer aquello que era correcto, miedo a no tener dinero, miedo a regresar atrás, miedo a la muerte, miedo a fallarle a Dios, temores, miedos que en algún momento me paralizaron, pero el Espíritu de Dios ha obrado y ha trabajado por cuanto Él es fiel. Y cuando tú y yo llegamos a comprender que somos hijos suyos y que nuestro Padre es el más grande, el más extraordinario, el todopoderoso, el que gobierna, el que reina, el dueño de todas las cosas, el dueño de nuestra propia vida, y que Él nos defiende, entonces cuando nosotros sabemos quién está con nosotros, eso hace posible que nuestros pensamientos vayan cambiando y Él nos transforme de hombres, de mujeres, de un pueblo que se acobarda a un pueblo que es valiente y que se esfuerza sobre todas las cosas para hacer aquello que Dios preparó para nosotros. Y cuando hablamos de valientes, hablamos de un pueblo osado, un pueblo valeroso, fuerte, que enfrenta sus temores, sus adversarios, que cumple y hace la voluntad de Dios, que avanza, que lucha, que es como león feroz que va hacia adelante y que vence todo aquello que se levanta en contra. Para eso debemos de entender que lo que Dios dice en su palabra es que nos manda, como lo hizo con Josué una vez. Josué, siendo un muchacho, un joven, dice la palabra de Dios, él estuvo con Moisés durante mucho tiempo, siendo el que servía, en este caso a Moisés, hasta que Moisés parte. Y entonces Dios levanta a Josué y lo pone como el líder de Israel. Pero cuando Él lo pone, por alguna razón extraordinaria, le dice que le da mandamiento. En el capítulo 1 del libro de Josué, versículo 5, en los versículos anteriores dice que Moisés había muerto y que ahora el Señor lo estaba poniendo como líder para que introdujera al pueblo de Israel a la tierra prometida. No era una tarea pequeña, no era una tarea fácil, no era una tarea la cual podía llevarse a cabo en poco tiempo, no era una tarea para cualquier hombre. Yo digo, pudo haber llamado en este caso a Caleb, que se considera otro de los hombres, el cual era valiente, pero por alguna razón extraordinaria, Dios llama a Josué. Y cuando Él lo llama para esto, le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Qué glorioso es que Dios nos diga también a nosotros: así como estuve con Moisés, así como estuve con Josué, así como estuve con los profetas, así como estuve con los apóstoles, así como estuve con los discípulos, así estaré contigo. Y entonces cuando Él nos dice que va a estar con nosotros, no nos va a dejar, no nos va a desamparar, eso nos trae confianza, nos trae seguridad, nos trae fuerza, nos trae vigor, nos alienta y nos da la oportunidad de saber que el más extraordinario de todos
el Dios todopoderoso y único, eterno, dijo que va a estar con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice su palabra. Así que Él le habla en este caso a Josué y le manda algo: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, dice, mira que te mando. Ya no es una sugerencia, ya no es saber si lo haces, ya no es saber si puedes, sino que porque puede es que Dios le manda. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué sabe bien que lo que viene, lo que Dios le está encomendando es extraordinario. Él lo sabe. Él sabe que necesita ser valiente, esforzado, lleno de la palabra de Dios, lleno de el propósito de Dios, lleno de la gracia y la misericordia de Dios. Josué sabe por instrucción de Dios que él tiene que hacer algo. Tiene un mandato de Dios, y este mandato es: mira que te estoy mandando que te esfuerces y seas muy valiente, valiente en extremo. Dios lo está mandando. Antes bien, nosotros podemos considerar que bueno, todo esto es solamente para el Antiguo Testamento y bueno, eso era solamente para Josué. Esto fue en su tiempo para Josué, fue para Israel y ahora es para nosotros, la iglesia. Dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, le dice entre otras cosas y le aconseja que él tiene que avivar el fuego del don de Dios que ha sido puesto en él por imposición de las manos. Él le dice que ciertamente Dios nos ha dado un espíritu, y el espíritu que Dios ha puesto en nosotros es un espíritu de valentía, de poder, de amor, dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios no ha provisto un espíritu cobarde a la iglesia, sino un espíritu valiente. Dios ha provisto a nosotros, sus hijos, primero del Espíritu Santo de Dios. Vemos que en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando los apóstoles están en el aposento alto y viene la manifestación del Espíritu Santo y ellos son llenos, son bautizados y la gloria de Dios se manifiesta, se escucha, se oye, se ve, se siente la gloria y la presencia de Dios. Cuando ellos están ahí y viene el derramar del Espíritu Santo, hay un hombre junto con los apóstoles, pero hay un hombre llamado Pedro, y Pedro ahora se levanta para dar el primer discurso, la primera prédica, y cuando él lo hace, ahora ya no lo hace como un cobarde, porque él fue cobarde cuando dijo: no conozco al Señor, yo no andaba con Él, yo no soy de los suyos, yo no soy de esa región, yo no le conozco. Él lo negó, y lo negó por cobardía, porque él consideró que tal vez lo podían apresar y lo podían crucificar o lo podían matar de alguna manera, como el Señor Jesús estaba sufriendo
en todo esto, él consideró que le podía pasar lo mismo. Y entonces él niega al Señor Jesús. Habían pasado ya unos días de todo eso. El Señor Jesús había restaurado su corazón. El Señor Jesús había obrado con poder. Pero ahora, cuando el Espíritu Santo viene a ellos, Pedro y los apóstoles y los discípulos ahora ya no son los mismos. Ya no son cobardes. Ya no son los miedosos. Ya no son aquellos que tenían el temor de decir: yo soy de Él, yo soy del Señor Jesús. Él es mi Señor, Él es mi dueño, Él es mi Rey, Él es mi todo, Él es el Señor de mi vida. Él ya no tenía temor en su corazón. Y cuando el Espíritu de Dios está en los hombres, en la iglesia, mire, Dios levanta hombres valientes que han de ser proezas y cosas extraordinarias por el Espíritu de Dios. Y entonces, cuando en el caso de Pedro, después de que el Espíritu Santo se derrama y es derramado, ya no vemos a un Pedro cobarde, vemos a un Pedro valiente que es capaz no solamente de dar en ese día un mensaje, es capaz de ir a la cárcel, es capaz de ya no negar al Señor Jesús, y es capaz inclusive de morir por causa del Maestro, por causa del Señor. Y él es capaz de ahora levantarse como un hombre, sabiendo que hay en su espíritu un espíritu no de cobardía, sino de valentía. Un espíritu donde está el poder del Espíritu Santo de Dios, donde hay amor, donde hay dominio propio, donde la gloria del Espíritu Santo reposa y está siendo manifestada. Así que debemos de saber y entender, ciertamente se le mandó a Josué que fuera valiente y esforzado, pero también se demanda de la iglesia y de sus hijos y de sus hijas y de nosotros que seamos esforzados, valientes, no cobardes. No pienses volver atrás, no pienses regresar atrás. Lo que viene y la temporada que se acerca es para los valientes, porque se ha visto un fenómeno en las iglesias que ya han abierto sus puertas para que los hombres, las mujeres se congreguen. Lo que se ha visto es que algunos han tenido miedo, temor, y no han acudido al llamado de Dios, y se han quedado en casa y han estado en casa y han continuado ahí porque se acostumbraron, porque les da miedo, porque piensan que van a contraer una enfermedad. Pero yo quiero decirte que ha sido el Señor que nos ha dado la oportunidad de poder experimentar que esta temporada es diferente, porque Dios está entresacando de toda la iglesia los valientes, los esforzados, y un pueblo que no vuelve atrás. Si tú y yo pasamos todo esto y logramos pasar a la otra orilla, es porque en la otra orilla se encuentra la bendición, la libertad, las fuerzas, la vida, y se encuentra el hecho de que ahí nosotros vamos a ver que hay valentía en cada uno de nosotros. ¿Se necesitan los valientes? Sí, se necesitan. Inclusive en el libro de Deuteronomio, capítulo 20, versículo 1 en adelante, versículo 1 al 8, lo puede ver claramente en casa. Solamente le voy a leer algún pasaje ahorita. Cuando el pueblo de Dios tenga que ir a la guerra, se hace un llamado. En el caso de Israel, se tocaba la trompeta, el shofar, se hacía un llamado para levantarse para la guerra. Y en ese llamado, lo que Dios había dado como instrucción es que si algunos de ellos que acudían a ese llamado tenían una casa nueva, se regresara para disfrutar de la casa. Si alguno había plantado viña y no la había disfrutado, se regresara para disfrutar de los frutos de la viña. Si alguno se había casado, se regresara para tomar a su esposa y disfrutar del tiempo o del año de disfrute de la luna de miel con la esposa.
Y hasta ahí me parece extraordinario. Que si tienes casa nueva, que si tienes un plantío, que si te acabas de casar, regresa a casa, no vaya a ser que en la batalla pierdas la vida y no disfrutes de aquello que ya tienes. Pero hay algo que Dios dice ahí en el versículo 8. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Vaya, e irán a lo que sigue. Pero una de las cosas que dice es que si alguno es miedoso, pusilánime, medroso, vuélvase a su casa. No vaya a ser que apoque el corazón de sus hermanos. El día que nosotros convoquemos a que la iglesia regrese a este lugar, casa de Dios, lo que yo te digo, es mejor que tú vengas siendo un hombre, una mujer, una familia que sepa bien que Dios está llamando y está llamando a los valientes. Pero si eres miedoso y solo vas a venir para amedrentar o sembrar la semilla del miedo a la iglesia, te digo, quédate en casa. Quédate en casa. Pero si vas a llegar aquí valientemente, es que al llegar aquí tu corazón va a ser de aliento para todos los demás que estén en este lugar. Tu corazón y el mío tienen que ser valientes y esforzados. Hoy en este tiempo se han escuchado tantas cosas como no vamos a poder, nos vamos a morir, dijo alguien. ¿Qué vamos a hacer? Dijo alguien. Por lo que siempre hemos hecho: buscar a Dios, orar, leer sus palabras, ser valientes, esforzarnos, caminar en su presencia, seguir predicando, seguir orando, seguir intercediendo, seguir sirviendo, seguir trabajando, seguir honrando a Dios, seguir alabando su nombre, seguir teniendo el temor de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Lo que sabemos ya que debemos de hacer como pueblo esforzado y valiente. Pero ahí, cuando iban a la guerra y a la lucha, el miedoso, vaya para atrás, regrésese a casa. Y vaya, no sé si lo hacían a la plena luz del día, pero en algún momento determinado, cuando Dios está seleccionando a aquellos 300 que van a ir a la guerra y a la lucha juntamente con Gedeón, de alguna manera, algunos otro día ya no están en el campamento. Se les manda que en la noche vaya, regrese a casa. Si tiene miedo, si tiene esposa y no ha disfrutado de la esposa, si tiene viñas, si tiene vaya, casa nueva, regrésese a casa. Y entre ellos los miedosos, otro día, de noche, para que no se den cuenta quién es el miedoso, ¿verdad? Y entonces, en el caso de Gedeón, de una multitud de miles, solo 300 son los que realmente, al final de cuentas, Dios escoge. Porque cuando Dios da la victoria, Él lo hace con pocos o con muchos, pero a Él le gusta hacerlo con pocos, porque con pocos su nombre es exaltado y es glorificado. Y yo quiero decirle, con los pocos que han perseverado y han permanecido fieles y se han mantenido, Dios hará proezas y Dios hará cosas extraordinarias. Si tú te has mantenido fiel, firme, has sido valiente, y aunque has pasado por enfermedades, te has mantenido y creído en Dios, eres bienvenido. Y eres, ¿sabes qué? Eres de manera muy especial para Dios. Porque lo que Dios anhela es levantar a su pueblo sabiendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, como dice Filipenses 4:13. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si en el pasado fuimos cobardes, no hicimos la voluntad de Dios, regresamos atrás o nos dio temor y miedo, en esta temporada tenemos que levantarnos sabiendo que el que nos hace valientes es el Espíritu Santo de Dios. El que nos levanta para ser valientes es aquel
que nos ve, es aquel que ve nuestros corazones. El que ve nuestro corazón, Él nos ha llamado para ser valientes. Cuando Dios llama a Josué para este propósito, le manda que se esfuerce y sea valiente. Pero cuando Dios llama a Gedeón y manda el ángel de Jehová, está ahí. El saludo que le da a Gedeón es que le dice: varón esforzado y valiente. Porque a Gedeón le estaba mostrando o le estaba diciendo cómo y de qué manera Dios veía en este caso a Gedeón. Y tal vez el día de hoy tú te ves como un perdedor, alguien que no tiene fuerza para luchar, alguien que no puede más. Pero yo te digo, Dios no nos ve así. Si somos verdaderamente su pueblo, su iglesia, sus hijos, sus hijas, lo que Dios nos dice es que Él nos ve como varones, como hombres esforzados y valientes. En el libro de Jueces capítulo 6 versículo 12, cuando en el caso de Gedeón recibe el saludo del ángel de Jehová, él le habla estas palabras: porque así nos ve Dios. Dios, cuando estaba viendo a Gedeón, no estaba viendo un perdedor, un miedoso. No estaba viendo al más pequeño de la casa, a las familias más pequeñas. Él no estaba viendo a alguien que no podía. Él estaba viendo a alguien que sí podía. Porque cuando el Espíritu de Dios operó en Gedeón, él pudo hacer la voluntad de Dios. Porque cuando el Espíritu de Dios está operando en nosotros, Él nos levanta para ser valientes y esforzados y poder hacer aquello que realmente Él quiere que hagamos. Por eso es que Dios no nos ve igual. Tú te puedes ver de manera diferente como Dios te ve. La gente inclusive te puede ver de manera diferente como Dios te ve. Inclusive en tu casa te pueden ver como alguien diferente a como Dios te ve. Pero lo que Dios dice es que Él nos ve como un pueblo esforzado y valiente. Un pueblo el cual sabes bien que el más valiente entre los valientes es el Señor Jesús. Y si Él es y ha sido y será el más valiente entre los valientes, y es nuestro Señor, sin duda alguna, Él operará con poder en nuestras vidas para que nosotros nos levantemos. Hombres valientes en la Biblia podemos ver, por ejemplo, a David. En la palabra de Dios también hay hombres cobardes. Hombres cobardes como Saúl hicieron a medias la voluntad de Dios. Hombres cobardes entre los discípulos. En su momento vemos a Pedro y a todos ellos que cuando el Señor Jesús fue apresado huyeron. Inclusive uno de ellos queda prácticamente desnudo. Y sin duda alguna, si hablamos de uno de ellos que fue cobarde y no enfrentó la situación de la vida, sino que decidió el suicidio, fue Judas el que entregó al Señor Jesús. Sin duda alguna. Porque a veces alguien dice, bueno, ¿qué sucede con alguien que se suicida? Yo le digo, es mejor que seamos valientes y enfrentemos toda situación de la vida con el Señor y bajo su protección y su cuidado, que alguien de los que me escucha quiera suicidarse, porque eso no es de valientes. De valientes es poder enfrentar las cosas y poder levantarse cada día sabiendo, Dios me hace valiente y esforzado y Él obrará en mi vida para que yo pueda salir adelante en cualquier situación que se me pueda presentar. Y si en el proceso tal vez negaste al Señor Jesús, hablaste en contra del Señor, en contra de la iglesia, en contra de los hijos de Dios, claro, ve delante de Dios, pídele perdón, pero después de esto levántate como un valiente. En la palabra de Dios, en el capítulo de 2 de Samuel, en el capítulo 23, habla de los valientes de David. En 1 de Crónicas capítulo 11 versículo 10,
en adelante, el 47, habla de los valientes de David. Y si nosotros vemos los valientes de David, vemos que por lo menos había tres grupos de valientes. Primero habla de tres valientes, tres de ellos que hicieron proezas porque fueron valientes y lograron escuchar la petición del rey cuando él quiso beber agua fresca del pozo de Belén, porque estaban cerca y no les importó que había un ejército enemigo. Pasaron por en medio del ejército enemigo con tal de poder hacer aquello o de poder cumplir el deseo del corazón del rey. Pero ellos eran valientes en extremo. Si tú ves la historia de los valientes de David, ves valientes en extremo, valientes entre los valientes. Y habla de tres valientes. Primero hablamos de David, que era un hombre valiente, uno que siendo un muchacho enfrentó a un gigante. Pero después él enseñó a sus hombres o a sus soldados, también les enseñó a enfrentar sus gigantes, les enseñó a derrotar sus gigantes y les mostró que ciertamente cuando el Espíritu de Dios está, hay valentía en extremo. Entonces en el libro de Crónicas, Primera de Crónicas y Segunda de Samuel, habla de por lo menos tres grupos de valientes. Tres que eran más valientes. Había otros que eran los 30 valientes de David, que eran parte de la guardia personal. Y entonces también habla de otros que eran los soldados. Había soldados de renombre en medio de todo el ejército de David. Había soldados de renombre que habían hecho cosas extraordinarias. Había 3, había 30, y de todo el ejército había hombres que habían hecho cosas extraordinarias. Y en el caso nuestro, yo espero que Dios esté contando con valientes. En el caso nuestro, yo espero que Dios esté contando por lo menos con 3. ¿Qué digo con 3? Con 30. ¿Qué digo con 30? Con muchos valientes, esforzados, que son capaces de defender aquello por lo cual nosotros luchamos cada día. Porque entre ellos había valientes, y entre ellos había valientes que defendieron en algún momento un huerto de lentejas, cuando nadie más estaba, y cuando solamente estaba uno de ellos. Con ese fue suficiente para poder defender un sembradío. Si hoy nosotros nos levantamos 3, 30 o más y somos valientes y defendemos aquello que Dios ha provisto, entonces Dios estará obrando para que la gloria suya se derrame en medio de sus valientes. Y en la palabra de Dios podemos encontrar hombres valientes como los profetas, como Elías, como Jeremías, como Isaías, etcétera, que enfrentaron situaciones de la vida, pero salieron vencedores, salieron adelante y pudieron ver la gracia y la gloria de Dios en sus propias vidas. No hubieron cumplido todo, pero vieron la gloria de Dios en sus vidas. Y aunque algunos de ellos perecieron, para eso estamos. Los valientes para eso están, para dar su propia vida, inclusive por causa del Señor. Pero si nosotros hablamos de uno que es valiente entre los valientes, hablamos del Señor Jesús. Tú y yo debemos de saber que tal vez en algún momento nos presentaron al Señor como si fuera alguien que tuviese miedo, que era cobarde o que no podía enfrentar a sus enemigos. Pero yo te digo, Él enfrentó a sus enemigos, fue valiente en extremo cuando Él fue capaz de ir a la cruz y ahí en la cruz enfrentar a sus enemigos, enfrentar las burlas, enfrentar todo lo que se dijo en contra de Él, enfrentar los golpes, enfrentar los escupitajos, enfrentar todo lo que dijeron. Eso es de valientes. De valientes es que cuando te maldicen, bendices. De valientes es que cuando hablan de ti, perdonas. De valientes es que cuando se levantan en contra tuya para pisotearte, tú te levantas para orar y para bendecir delante de Dios y saber bien que
El Señor nos ha dado el poder, la autoridad, el amor, el dominio propio, y el poder del Espíritu de Dios que está en nosotros nos ayudará a poder vencer en todo tiempo. Ahora bien, ¿qué se necesita para poder manifestar la valentía en nuestra vida? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo manifestar que somos valientes? ¿Cómo poder darse cuenta que realmente eres valiente? Eres una mujer valiente, un hombre valiente. Primero debemos de saber, los valientes, todos los valientes hemos nacido de nuevo. Todo hombre, mujer, persona, niño, adolescente, adulto, anciano que ha nacido de nuevo se convierte en un valiente, porque el Espíritu de Dios y la presencia del Señor moran y están en el corazón. Porque si ahora tú eres cobarde, pusilánime, miedoso, y te da miedo lo que está sucediendo, es que tienes que revisar tu corazón y tu vida para ver si has nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo sabe bien que ahora el hombre viejo fue crucificado juntamente con el Señor Jesús y vivimos conforme al hombre nuevo. Y el hombre nuevo quiere decirte, no es cobarde. El hombre nuevo es valiente, es esforzado. El hombre nuevo se llena de la presencia del Espíritu de Dios. Debemos de saber que lo primero que sucede para ser valientes, tenemos que tener la seguridad de haber nacido de nuevo. Punto número 2. Tenemos que ser obedientes en todo, inclusive como sucedió con el Señor y con los apóstoles y los discípulos, dar nuestra propia vida si fuera necesario. Quiere decir hasta la muerte. Y no nos gusta, porque apenas nos tocan un poco y brincamos. Apenas nos tocan un pelo y nos enojamos. Apenas nos tocan nuestras cosas de la vida, o simplemente tu celular, y te enojas y respingas y gritas y te enojas con los demás. Pero cuando hablamos de valentía, hablamos de obediencia y estar dispuestos a obedecer hasta el final. El Señor Jesús aprendió obediencia y Él obedeció hasta el final, hasta dar su propia vida por cada uno de nosotros. Punto 3. Es necesario que haya una entrega total, una entrega completa, como en el caso de nuestro Señor. Él se entregó completo, de manera total. Él se entregó, no fue a media su entrega. La entrega del Señor Jesús, que mostró la valentía del Señor, es que Él se entregó completo, total. Él puso su vida y la volvió a tomar. Para eso Él necesitaba ser valiente. Si nosotros tuviéramos a un Señor que es cobarde y miedoso, no lo seguiríamos. Pero tenemos a uno que es nuestro Señor, esforzado, valiente entre los valientes, glorioso y extraordinario. Y entonces nosotros lo seguimos, porque en Él hay valentía, hay poder, hay amor, dominio propio, hay lo mejor. Siguiente punto, es que debemos nosotros de saber que cuando hablamos de valentía, dejamos aquello que es pecado, aquello que sabemos bien que no está de acuerdo al plan y el propósito de Dios, y entonces buscamos reconciliación con Dios y con los demás. El valiente deja su vida pasada. El valiente es capaz, cuando identifica el pecado, entonces le da la espalda al pecado. Es de valientes dar la espalda al pecado. En el caso de José, cuando él estaba en la casa de Potifar y ahí se encontró en medio de una tentación por la mujer de Potifar, él prefirió huir, correr, poner tierra de por medio, y aunque fue enviado a la cárcel, él fue valiente porque él enfrentó esta situación y él prefirió darle la espalda al pecado de la tentación,
porque él era valiente. El valiente sabe identificar los momentos de la vida donde hay tentación, donde tal vez hay un pecado, pero está dispuesto a darle la espalda al pecado, porque lo que se necesita es vivir una vida en santidad. Y para vivir una vida en santidad y apartados para Dios, se necesita de los valientes. Se necesita de hombres capaces de estar dispuestos a dejar aquello que no le agrada al Padre. Siguiente punto. El hombre valiente debe de estar dispuesto a tener comunión con Dios, a poder lograr escuchar el latir del corazón del Padre. Y después de escuchar el latir del corazón del Padre, quiere decir cuál es la voluntad suya, lo que Él añora y lo que Él quiere. El valiente corre para hacer aquello que el Padre le está mostrando que haga. Tal vez el Padre le ha mostrado a muchos algo que el hombre tiene que hacer, que nosotros tenemos que hacer. Pero si tú y yo logramos ser valientes y escuchar el corazón del Padre, es que vamos a correr para hacerlo, sin importar los obstáculos que pueda haber, o sin importar que pueda haber un ejército enemigo que nos quiera apresar. Porque si Él está con nosotros y su poder y su gloria está en medio nuestro, y escuchamos el propósito y el latir de su corazón, es que valientemente vamos a correr para poder hacer la voluntad suya. Así que es de valientes despojarnos del viejo hombre para dar paso al nuevo hombre creado según Dios. Es necesario que el hombre valiente experimente la gloria y la presencia de Dios en su vida. Siguiente punto. Es importante que nosotros nos llenemos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Queremos ser valientes y manifestar valentía en nuestra vida, entonces tenemos que estar llenos de la presencia del Espíritu Santo, porque una cosa es segura: el Espíritu Santo nos anhela de manera extraordinaria, y Él anhela dirigir nuestros pasos en nuestra vida, porque cuando Él nos dirige, nos va a guiar y nos va a transformar la vida de hombres miedosos a hombres valientes, de hombres sin fuerza a hombres con fuerza, de hombres los cuales no sabíamos escuchar la voz de Él, pero ahora sabemos escuchar la voz de Él. Y si no has sabido escuchar su voz, es necesario que seas valiente y te acerques a Dios. También es importante que los valientes puedan manifestar que lo son cuando se busca a Dios en todo tiempo, porque sabemos que es necesario y es menester buscarlo mientras Él pueda ser hallado. Y una de las cosas que sucede con los valientes es que hay una unción extraordinaria. En el Señor Jesús había una unción. La unción del Santo estaba en el Señor Jesús y se derramó en Él. Entonces tenemos que nosotros dejar que la unción de Dios obre con poder en nuestra vida, y no descuidemos lo que Dios ya nos dio como unción a nosotros, su pueblo. Es de valientes el cuidar lo que Dios ya proveyó. En el Señor Jesús había una unción extraordinaria dada por el Espíritu Santo de Dios para hacer prodigios, para hacer milagros, para dar libertad al cautivo, para abrir puertas de las cárceles, para hacer posible lo que parecía imposible. Había una unción, y esa unción está disponible para los valientes que están dispuestos a pagar el precio en esta temporada. Es necesario que se levanten hombres y pueblo de Dios con una unción extraordinaria, con una unción de valientes que viene de lo alto, porque la unción pasada era de cobardes. Libro de Salmos, y con este salmo, esa parte de este salmo terminamos. Salmo número 65. Y si le pido a mis hermanos que pasen. Salmo número 65, versículo 5 al 8.
65. 5 al 8. Dice la palabra de Dios: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Amén. Con cosas tremendas nos responderá Dios en su justicia. Con cosas tremendas, porque nuestra vida y nuestra mirada no está en uno el cual tiene flaqueza, sino que tiene poder y tiene autoridad. Por ello tenemos que levantarnos, porque también dice otra porción: en el Señor haremos proezas. ¿Cómo hacer proezas? Solo cuando nos levantamos en valentía y vencemos la cobardía, para poder expresar a Dios que sí le creemos y que sí queremos ser su pueblo valiente. La cobardía delante de Dios, quiero decirte, es pecado. El hombre cobarde, miedoso, es uno que está desconfiado y desconfiando de Dios. Pero el hombre valiente es el que confía no en sus fuerzas, confía en la fortaleza del Rey de Gloria. El hombre cobarde dice: no salgo porque afuera hay un perro muerto, afuera hay violencia, afuera hay enfermedad que corre por los aires. El hombre temeroso y miedoso es aquel que piensa que no puede, que no hay más oportunidades. Pero el hombre valiente sabe que en Dios hay oportunidad. Porque en el pasado ciertamente el mundo nos pisoteó, nos desechó, nos puso un título, un nombre, nos puso un sobrenombre. Pero ahora el Señor lo que te dice: eres valiente y esforzado para hacer aquello que Dios te está mandando a hacer. Le dijo a José: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Nunca se aparte de tu boca, de tu corazón, de tu mente, de tus pensamientos, de tu vida el libro de la ley. Medita en ello, piensa en ello. En la medida que nosotros meditamos en su palabra, en la medida que nosotros comemos su palabra, en la medida que nosotros confiamos en su palabra y sus promesas, nos vamos levantando y somos siendo edificados como valientes, como esforzados, como un pueblo que tiene bandera, como un pueblo que no es huérfano, que Dios que está en el cielo, Él nos da esfuerzo y nos da valentía. Y quiero decirte que los valientes prosperan de una manera extraordinaria. Esos valientes que siguieron a David un día eran los que estaban en la cueva de Adulam. Ahí en la cueva de Adulam estaban los miedosos, temerosos, los perseguidos, los endeudados, los que de alguna manera tenían situaciones de vida que les impedían levantarse. Pero ahí en la cueva había uno que tenía la unción, y este era
aquel muchacho que había derrotado al gigante. Y por causa de uno, con la unción, entonces, mira, Dios te está asegurando que si tú miras al santo de la unción, que es el Señor Jesús, Dios te está asegurando que tú también te levantarás para hacer proezas. Y entonces, cuando vemos los valientes de David, no podemos pasar y dejar de pasar por alto que estos fueron los que estuvieron en la cueva de Adulam. Pero al final de sus días, estos habían sido levantados como los valientes de David. Algunos tenían como cara de león, otros sabían sacar la espada, sabían agarrar la onda, sabían tirar el arco. Otros conocían cuáles eran los tiempos y las sazones para salir a la guerra. Otros eran valientes en extremo y no les importaba que delante hubiera un gigante. Habían aprendido del hombre de la unción que podían derrotar a los gigantes. Y entonces, cuando vemos los valientes de David, nos damos cuenta que ciertamente cuando Dios levanta a hombres valientes que un día fuimos desechados, ahí hay una bendición extraordinaria. Hay prosperidad. Y no solamente prosperidad que tiene que ver con lo material. Tu alma prospera. Te esfuerzas sabiendo que lo que anhela tu corazón es que tu alma prospere y seas valiente para correr a la presencia del Padre, para correr y hacer la voluntad del Padre, para correr a sus atrios y para contemplar su hermosura y para contemplar su grandeza. Y si hay alguna cosa que no entiendes que está sucediendo en tu vida, en la iglesia, en la ciudad, en la nación, le preguntas a Él. Si Él te da la respuesta, gloria sea su nombre. Pero si Él no te la da, de todas maneras glorifica su nombre. Porque el hecho de estar en su presencia, eso hace posible que nos levantemos con valentía. Y quiero decirte que ahora no me da miedo la oscuridad como cuando era niño. Ahora ha sido tal la manifestación y la presencia del Espíritu de Dios que he podido pasar noches inclusive en lugares donde hay poca luz o hay oscuridad, donde he escuchado ruidos extraños a medianoche, donde he escuchado ruidos, voces extrañas, pero he podido pasar tiempos con aquel que me hace valiente y esforzado. He pasado muchas noches a solas con Dios. Ahora no tengo miedo, tengo valentía porque Él está en mí. Tengo fuerza porque Él está en mí. Y de uno que el mundo desechó, de uno que se burlaban de Él, de uno que le decían miedoso, temeroso, a uno que le decían tú no sirves, Dios ha levantado a uno que es valiente. Hay una unción que el Señor ha depositado, a una unción que el Señor ha puesto, y esa unción es de valientes. Así que si tú eres la iglesia que el Señor hoy está llamando, tienes que levantarte y ser valiente. Muchos hombres y mujeres de la ciudad no han llegado aquí y no han entrado por estas puertas porque han sido miedosos, porque han sido pusilánimes, porque su corazón ha estado amedrentado, porque
piensan que alguien los va a rechazar cuando entren por esas puertas. Porque dicen, ¿qué van a decir si me ven entrar a esa iglesia? Van a hablar de mí cuando me ven entrar ahí. Y algunos inclusive en el pasado se regresaron a una cuadra, a 2 cuadras, por el miedo a qué dirán. Como Nicodemo cuando fue a ver al Señor Jesús. Dice que fue de noche porque tenían miedo de lo que dijeran en el Sanedrín, las autoridades. Pero es tiempo de que la iglesia y la ciudad sepa bien que el miedo y el temor no viene de lo alto, es del hombre viejo. Ese miedo y temor ha sido depositado en tu corazón porque te sembraron el temor, te sembraron el miedo por haber escuchado una voz que no es de Dios. Pero si tú estás escuchando la voz de Él y de día y de noche meditas en su palabra una y otra vez y te afirmas en sus propósitos, en su palabra, y manifiestas que verdaderamente eres valiente, entonces mira, Dios hará prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Y sobre todas las cosas, tu alma va a prosperar. Porque nuestro Dios es Dios valiente. Porque nuestro Dios es Dios glorioso. Porque nuestro Dios es Dios eterno. Porque nuestro Dios es Dios de gloria. Porque nuestro Señor dio muestras en la cruz que Él es el valiente entre los valientes. Y cuando el diablo le quiso hacer volver atrás, Él se mantuvo en la posición, en la cruz. Y en esa posición en la cruz, Él le mostró no solamente al adversario, al diablo, sino que le mostró a todo el universo entero que Él es valiente. Mi Dios es valiente, mi Señor es valiente, mi Padre es valiente, mi Señor es Dios valiente de gloria. Y si Él está en mi corazón, entonces en el Señor podré avanzar en su reino. Así que es tiempo de que hoy te afirmes en el nombre del Señor Jesús. La creación exalta tu Afírmate. Sé valiente para estar aquí a partir del día que nos congreguemos. Sé valiente para creer que si cierras tu negocio, el Señor va a suplir lo que en ese día no adquiriste o no te compraron. Sé valiente y créele al Señor que tu generación y mi generación son del Señor. Sé valiente y levántate como alguien que da muestras que es valiente. Aleluya. Aleluya. Aquí estamos, Dios, aquí estamos. Aquí estamos. Cielo y tierra cantan tu nombre. Aleluya. Cíñenos de poder. Cíñenos de valentía. Cíñenos de tu amor. Cíñenos de dominio propio. Que tu pueblo no descuide la unción que ha depositado en nosotros. Aleluya. Levántate otra vez, mujer. Levántate otra vez, mujer. Que Dios hará resplandecer tu rostro. Dios hará resplandecer tu rostro. Levántate otra vez, mujer amada, que Dios hará posible que tú seas mujer virtuosa, esforzada, valiente para luchar, para guerrear, para vencer. Aleluya. No digas soy pequeño, no digas no sé hablar, no digas yo no puedo, no digas
digas, no digas, no digas que no tienes. Mejor levántate, créele al que te llamó y deja que Él te levante como un valiente y esforzado para su gloria. Aleluya. Aleluya. Oh, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo tu amor. Gracias por este día. Más grande que nada, es más fuerte que tu nombre. Si te esforzaras como te esforzaste en el pasado, andando en la maldad, andando en el pecado, andando en la violencia, andando en las cosas de la muerte, si te esforzaras como te esforzaste en el pasado solo para hacer lo malo, pero ahora te esfuerzas para hacer lo que es correcto para Dios, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Aleluya. Porque nos levantas como valientes y esforzados, porque tú estás con nosotros, porque Señor estás en medio de tu pueblo. Señor Jesús, gracias, porque tú eres el valiente entre los valientes, incomparable. Aleluya, el que aquieta los mares, el que da la paz, el que da las fuerzas, el que da la vida, el que da el vigor, el que hace cosas nuevas. Aleluya. Libro de Salmos 66, versículo 8. Dice: bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nosotros, sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Entraré a tu casa, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocausto de animales engordados te ofreceré, con sahumerios de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. En el caso del salmista, según la ley, esto era lo que él tenía que ofrecer. Pero en el caso nuestro, tenemos que saber si ha sido Dios el que nos ha preservado la vida,
el que nos ha mantenido firmes, el que ha probado nuestros corazones, nos ha afinado como la plata y nos ha permitido ver su gloria y su presencia en medio de situaciones difíciles. Es porque Él anhela sacarnos abundancia y anhela sacarnos como hombres valientes. Solo acuérdate, si tú en el pasado hiciste un voto y le prometiste algo a Él, es mejor que cuando vengas a su casa, a la casa de Dios, hagas aquello lo cual le has prometido. Así que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, Él te proteja de todo mal, Él te levante de manera extraordinaria, Él te levante para que tú tomes el lugar que te corresponde y la unción que preparó para ti como pueblo suyo. Sé valiente, esfuérzate. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.